actividad, entonces vamos a organizar la clase de la siguiente manera, ¿listo? Primero, vamos a hacer un trabajo individual. El trabajo igual va a ser de 3 personas. Y tercero, vamos a realizar una socialización entre los grupos, ¿listo? Colocar el nombre, la fecha en esta hoja, pues por el respaldo pueden realizar lo que consideren para solucionarla. Dice, los estudiantes de grado séptimo han encontrado un programa llamado Nexus Security, el cual se utiliza para hackear cuentas de Facebook. Para hackear cualquier cuenta se necesita un código con los siguientes números, los que se encuentran ahí: un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo y un noveno, ¿listo? Estos se encuentran organizados bajo las siguientes condiciones. 1. El primer número es el número más grande. 2. El quinto número es justamente un quinto. 3. Los dos números más grandes no pueden ir juntos. 4. Si el denominador de dos números es par, entonces no van juntos. 5. La diferencia entre el primero y el último es igual al último. 6. La séptima parte del doble del primero es el segundo número. 7. La diferencia entre los dos números más grandes es el tercer número. Y por último, la diferencia entre el cuarto y el tercero es igual al tercero. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el código de Nexus Security para acceder a las cuentas de Facebook? Y al final tienen que responder y organizar la secuencia. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de hackear un correo? Tú lo harías. ¿Por qué? Para esto vamos a tener un tiempo de 40 minutos de forma individual. Si están viendo, por ejemplo, el primer punto que dice el primer número es el número más grande, ¿qué número iría ahí? O sea, todo dice que un noveno. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Por qué un noveno? Porque es el que tiene el denominador más grande, o sea, 9, ¿cierto? Eso es lo que dicen, ¿cierto?
Entonces, supongamos que tenemos una cuerda, ¿cierto? Entonces, de esto vamos... No, mira, no, ponle cuidado. De esto tomamos una parte, escuchen. De esto tomamos una parte, ¿cierto? Un medio. Entonces, un medio, ¿sí? Porque se divide en dos y se toma uno, ¿listo? ¿Qué es un noveno? Pues dividir en 9 y tomar, ¿qué? Ahora. Uno, ¿listo? Entonces tomamos esta partecita, ¿no? Entonces, entre la parte que se toma de este y este, ¿cuál es la parte más grande? Esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué fracción es mayor? Un medio. Un medio, muy bien. Entonces, ¿qué podría hacer? O sea, solo le están dando dos. Acá tiene que imaginar que tiene una fracción, ¿cierto? Que es la última. Sí, señor. Tendría que operar con esas dos. Y sabe que ese resultado es igual al que tiene acá. ¿Cómo haría para hallar eso? Hay dos opciones, ¿no? Puede operar con un quinto y ver si le bota ese. O en cualquiera de esos. Gracias, profe. Listo. Ahora su compañera les dice, para saber si eso es verdad, síganle, ¿cierto? Sí, O sea, ¿qué es lo que tendrían que seguir? O sea, ¿cuál es tu consejo para ellas para que se den de cuenta de que... que le sigamos. Sí, que le sigan. ¿Pero por qué? Porque sí, porque mira, o sea, Porque sí. mira. O sea, se El le grupo puede tiene que seguir tener una tapando postura. Justificación para decir que no se ¿Cuál puede. es la justificación? Porque no se puede. Ya, o sea, porque O no sea, hay no dos tiene números que... tercera, ni cuarta, ni... Sí lo hackearía, pero no porque, o sea, ay, quiero hackearle con la cuenta, no. Simplemente si es una persona que le ha hecho mal a alguien de tal manera, en el caso sea recuperar una cuenta propia o la de una persona que se ha olvidado. La primera dice que el primer número es el número más grande. ¿Qué número diría? Medio. Entonces, ¿un medio por qué? O sea, es decir, digamos, el tamaño de la parte, digamos, esa es la cuerda. Duro. Y acá hay un medio. Excelente. Entonces, si tenemos un noveno. Pero tienes que tener en cuenta que es la misma unidad, o sea, es la misma parte. Entonces, tenemos un noveno. Muy bien. Entonces, es más pequeña la cuerda. Es más pequeña la cuerda que el medio. Entonces, ¿qué parte se toma en un noveno? Medio. No, ¿qué parte se toma en un noveno? Bueno, eso es un medio. Entonces, la fracción más grande, ¿cuál es? Un medio. Ustedes ubicaron un medio. Bien. Entonces, su grupo considera que es un medio. Ahora, ¿cuál es el otro número que yo he ubicado? O sea, con el que discutieron en su grupo. El segundo número. Listo, porque ¿qué condición hace referencia a eso? Tercero, que baja sería un noveno. Ah, no. Un cuarto. Un cuarto, porque modificaban estos dos y que quedaba un cuarto. Entonces, coloquémoslo. Así lo colocaron en el grupo. Bien, entonces, ahora con el segundo número, ¿cuál sería? Sería un número que sea par. Listo, muy bien. Entonces, el segundo número que era un séptimo, ¿cierto? Un séptimo
séptima parte del doble del primero. La séptima parte del doble de este número es. ¿Podría ser? Hagámosla. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo sería ese número? ¿Cómo lo hicimos cuando estábamos en el libro? Sí, ¿para qué está el grupo? Para la idea. 1 por 2 sobre. ¿Y eso es igual a qué? Eso sería igual a qué. 2 sobre 2. ¿Qué sería la séptima parte? ¿Se acuerdan cuando lo dividieron en el grupo? Sería que ¿y eso cómo se llamaría? Muy bien, pero ¿qué es la séptima parte? ¿Qué sería? La pista era que el número más grande va de primero, ¿sí? ¿Cierto? ¿Y cuál es el número más grande? Para todos es claro porque es un medio, ¿sí? ¿Seguros? Sí. ¿Por qué? Porque A ver, está hablando él. Porque si partimos una fracción que sería, digamos, un acuerdo de partir a la mitad, quedan más grandes. O sea, las partes son más grandes, Más ¿cierto? grandes, en cambio no veo las partes. Ok, muy bien. La tercera pista dice, los dos números más grandes no pueden ir juntos. ¿Cuál era el segundo número? Pues, listo, entonces ahí sabíamos que acá, en esta segunda posición, no podía ir un tercio, ¿listo? Ahora, si el denominador de dos números es par, entonces no van juntos. Significa que acá qué números no podía ir. Un cuarto, un sexto y un octavo. No pueden ir ahí, ¿cierto? Ahora, esta es una de las pistas que más conflictos genero y era que la diferencia entre el primero y el último es igual al último. ¿Sí? Y hubo varios procesos muy interesantes. Por ejemplo, muchos tomaban que este ya era el primero para todos, ¿cierto? Entonces un medio. Entonces decidieron comenzar a restarle los números que todavía no habían colocado en el código, ¿cierto? Algunos empezaron por un tercio. Cuarto y un sexto, ¿cierto? Pues porque ya un quinto no podían hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba cuando querían solucionar eso? Pues vamos a solucionar. Entonces voy a preguntar, el primero que está allá, el primer procedimiento que hizo la compañera, ¿está bien? Sí. ¿Cómo sabemos si está bien? Solo por eso. A ver, organícense, por favor. A ver, niños. ¿Esta sería la organización de los números? Listo. Las condiciones que se colocaron. ¿Cumple esta secuencia? Sí. Que una bolsa tiene 1 gramo más que la otra. ¿Qué quiere decir? Pues que una de las bolsas, o sea, ya tiene 1 gramo, o sea, ya tiene 1 punto algo. Y otra solo tiene que, o sea, solo la parte de esa, pero si yo le quito esto, ¿cuánto me quedaría acá? 0, pero 0, ¿qué? Porque una bolsa tiene que tener algo, ¿no? ¿Cierto? Hasta ahí normal. Entonces, una bolsa tiene 1 punto algo, la otra tiene que 0 punto algo. Ese es lo que tienes que averiguar.
mayor? Un tercio y un noveno. ¿Cuál es mayor? Un tercio. Ah, listo. Un tercio. ¿Cuál es mayor en este caso? En este caso, ¿cuál sería mayor? ¿El mayor? Pues ese. Ah, ok. Entonces, ¿cómo iría la serie? Ordenada. De menor a mayor. O sea, este no sería el menor, porque dice de menor a mayor. O sea, para aquí para allá. El menor es este. Muy bien. Eso. El que le sigue sería este. Muy bien, excelente. Y el que le sigue sería este. Excelente. Primero, y partiendo desde un contraste entre lo planeado y la gestión, encuentro que logramos sacar muy buen provecho a los tiempos estipulados en el diseño. Esto quiere decir que se pudieron desarrollar las fases con los estudiantes de acuerdo a la teoría, y además de eso se pudieron dar momentos para responder las inquietudes de los estudiantes y lograr orientar algunos procesos. Sin embargo, y como primera falencia que se puede detectar, se encuentra que hay unas situaciones en donde a algunos estudiantes les damos mucho más tiempo para que resuelvan la situación, y esto a veces es un obstáculo para que se puedan desarrollar las siguientes fases con ellos. Y además, en un ejemplo contrario, encontramos que a los estudiantes que ya terminaron la tarea no les colocamos una actividad para mantenerlos en orden. Es decir, podríamos haberles colocado una actividad de ejercitación de procedimientos que nos dé resultados
para poder analizar en el siguiente protocolo, y esas dos falencias son las que tenemos que corregir en futuras sesiones con un mejor manejo del tiempo. La segunda falencia, y de manera más personal, por una observación que se me hace desde el desarrollo de la sesión, encuentro que hago un uso excesivo de la analogía. Esto quiere decir que en ocasiones, cuando nacen las inquietudes de los estudiantes, mi manera de contestarles, sin la intención de darles la respuesta o de hacer una institucionalización cuando no debe de hacerse, mi manera de ayudarles es brindando un ejemplo o dando una analogía nueva, pero mis analogías suelen estar desligadas del tema de la analogía inicial presentada en la situación. Esto puede resultar un obstáculo o una dificultad para los estudiantes que quizás no puedan traspolar el objeto matemático de una analogía de otra, o de un ejemplo que hago a el ejemplo que ya está dentro de la situación. Entonces debe adquirir el compromiso de siempre dar ejemplos que estén ubicados desde la situación, o si nacen nuevas analogías, que sea de parte de los estudiantes. Para terminar esta reflexión y desde un pensamiento un poquito más crítico acerca de la práctica, me gustaría enfatizar en que no puedo liberarme de la sensación de estar en cierto modo mecanizando mis clases o las sesiones. Desde un inicio en la práctica se había estipulado el marco conceptual donde se iba a desarrollar la teoría de las situaciones didácticas, con la cual me encuentro bastante a gusto. Me gusta la ideología del constructivismo y la forma en cómo se pueden desarrollar las clases. Sin embargo, la estrategia metodológica para desarrollar las situaciones me parecen estar muy dotadas de un carácter mucho más riguroso y de orden, desde donde las espontaneidades, como nosotros, los practicantes que desarrollamos estas clases, son vistas a veces como irregularidades o como obstáculos para desarrollar la clase. Desde mi punto de vista, estas formas de incluir nuevas tareas que desarrollen no solo el pensamiento matemático, sino variantes al pensamiento matemático que ya estamos tratando de fomentar en los estudiantes a partir de las situaciones. Es decir, esas nuevas tareas que nacen en medio de las clases permiten observar muchos más detalles en cuanto a los niveles que ya se habían estipulado en la planeación, o las formas de cómo volver la clase un poquito diferente, salirse un poquito del marco y evitar la monotonía. Esto puede hacer que desde la práctica encontremos aún más falencias en nuestros intentos y sepamos en un futuro qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, qué tiempo podemos aprovechar para incluir estas tareas, y de la emergencia del interés sobre otros objetos matemáticos puedan hacer tareas aún más interesantes. Esto puede enriquecer nuestra práctica y fomentar mejor nuestra profesión docente. El trabajo de grabar las sesiones de clase como experiencia permite ver de fondo la gestión que se realiza. También permite observar el manejo de grupo y por ende el desarrollo de los conceptos matemáticos. Todo esto enfocado hacia la práctica educativa y el cómo repensarse en su quehacer profesional. En relación a lo anterior, hemos acudido a un elemento de carácter teórico como lo es la teoría de situaciones didácticas, el cual dota de elementos conceptuales en pro de nuestra formación docente. Ahora bien, con base en esta teoría, al ponerla en práctica, se considera el hecho de que ocurre un desliz procedimental en su aplicación, ya que extrapolar lo escrito a la realidad educativa conlleva a variaciones las cuales no se contemplan entre líneas. Esas variaciones se reflejarían en las fases que propone Brousseau, en donde seguir al pie de la letra lo escrito por el autor dejaría de lado la innovación por parte del docente. Es por eso que al momento de aplicar la fase de formulación y validación se observaron ciertas fallas, donde considero que es dificultoso cumplirlas a cabalidad, ya que en la teoría no se tiene en cuenta la realidad del aula. Pero a lo largo de toda la presentación fue posible realizar un acercamiento a lo que se propone en líneas, estimando que en mi formación profesional acojo muy buenos elementos conceptuales de esta teoría, pero la identidad que estoy construyendo como profesor no pretendería que se mecanice, ya que lo visto en este protocolo da cuenta de una producción muy buena por parte de los estudiantes, y que los mismos apropiaron elementos alternos para llegar a una comprensión de ciertos obstáculos, como fue la hipótesis de base, la cual nos sorprendió porque dio paso a la espontaneidad por parte de los estudiantes y a la innovación por parte del docente. Para terminar, esta experiencia fue muy grata llevarla a cabo con estudiantes tan ingeniosos, donde la prueba de grabarse permite corregir errores y falencias con el fin de superarlos y seguir en continua formación y transformación.